Hermanos, quisiera leer una porción de la palabra de Dios para tener una meditación breve y quisiera que buscáramos el libro de Gálatas, Gálatas capítulo número 1. Vamos a leer unos versos que están ahí. Gálatas capítulo 1, verso 1, luego vamos a leer verso 8, verso 9, verso 10, 11 y verso número 20. Vamos a estar ahí en el capítulo 1, número 1, leyendo varios versos. Gálatas capítulo número 1, verso número 1. Cuando usted lo ha encontrado, puede decir amén. 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 Vamos a leer, hermano, el verso número 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora vamos a leer el verso número 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso número 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso número 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso número 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Amén. Quisiera, hermano, compartirles algo breve. Realmente en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas es un libro, bueno, nosotros le decimos libro, pero realmente es una epístola. ¿Qué es una epístola? Una epístola es como una carta pequeñita, como una carta pequeñita. Por ejemplo, yo estoy en un lugar, el hermano está en otro lugar, y bueno, esto casi se hacía antes, yo me acuerdo, ¿verdad? Tal vez usted se acuerda, hoy casi no se hace muy a menudo. Hoy las únicas cartas que recibimos son los de cobros, los biles, pero antes, ¿verdad? Cuando se quería escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía? Se escribía una carta. Entonces, yo le escribo una carta a él y le empiezo a decir: fíjate que me he comprado una ropa, voy a salir en un evento, pienso tomar un viaje y ir a una ciudad. Entonces, ¿qué estoy hablando yo en esa carta con él? Estoy hablando de aspectos personales de mi vida. Le estoy contando yo a él. Él, cuando recibe mi carta, entonces viene él y me manda otra carta y quiere saber más información de lo que yo le estoy dando, o él me empieza a contar, ¿verdad?, de las cosas de él. Entonces, hay un motivo, ¿verdad?, principal en toda la carta. Hay un tema principal. Bueno, ¿cuál es mi tema? Le voy a contar de mi vida a él. Ahora, él, cuando me escribe la carta de él hacia mí, ¿qué es lo que me quiere contar él? Quizás me quiere hablar de su trabajo, me quiere hablar del vecino, o me quiere hablar de otra situación diferente, o me quiere hablar de la persona de él. Entonces, o me dice él, ¿verdad? Fíjate que estoy pensando casarme, ¿verdad? O estoy pensando tener 6 hijos, ¿verdad? Es decir,
me va a contar de las cosas de él. Entonces, Pablo, ¿verdad?, está escribiéndole a otra persona. En este caso no es una persona, sino que es toda la iglesia que está en una determinada región. En este caso es la iglesia que está establecida en la ciudad llamada Galacia. Por eso es que se llama la carta de Pablo a los hermanos que están en la iglesia de Galacia, a los hermanos de Gálatas, la epístola a los Gálatas. Entonces, ¿cuál es el tema que Pablo está? Él es el que inicia, fíjese, él es el que inicia la carta. ¿Cuál es el tema que Pablo está enviándoles a los hermanos de los Gálatas? ¿Cuál es el tema principal de lo que Pablo está escribiendo en la epístola a los Gálatas? Bueno, el tema principal, y esto es un brochazo rápido, rapidísimo. El tema principal de Pablo es de que los hermanos de la iglesia de los Gálatas están, ¿quién tiene una idea? Están exactamente, los hermanos de la iglesia de los Gálatas se han apartado de la palabra del Señor, se han apartado de la doctrina, se han apartado del evangelio del Señor. Entonces Pablo está, hermanos, discutiendo cuál fue el motivo por el cual ustedes decidieron apartarse. ¿Quién, Pablo está preguntando, quién de todos ustedes fue el que inició esta cosa? Siempre hay un origen, siempre hay un porqué, siempre hay un motivo, una razón. Y Pablo está preguntando, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Pablo, usted puede leer, los Gálatas son pocos capítulos, 6 capítulos más o menos, y usted lo lee completo fácil y se da cuenta de todo lo que está sucediendo entre los hermanos. Ahora, yo puedo hablar mucho de la epístola a los Gálatas y hay muchos temas muy interesantes, pero solamente voy a hablar de un solo tema y lo voy a tocar así, rapidísimo. Después entraremos en detalle. Pablo está en esa conversación de esa carta que les envía a los Gálatas. Pablo está poniendo, hermanos, un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que él está, hermano, dando a conocer en esa carta? Es, hermano, el evangelio que él ha recibido. Ahora, ¿cómo Pablo explica esa situación? Nosotros veíamos en el verso número 1 que dice Pablo y hay una coma, y después ¿qué dice? Él se identifica como el que escribe la carta. Mi nombre es Pablo, una coma. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es Pablo? El que está escribiendo una carta. Bueno, yo le envío una carta aquí al hermano, tengo que poner mi nombre, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ¿qué soy yo de él? Bueno, soy un cobrador, le estoy cobrando. ¿Qué soy yo? Soy un amigo, ¿verdad? Le pongo Roberto, ¿verdad? Tu amigo, ¿verdad? O aquí escribe Roberto a mi amigo, fulano de tal, ¿verdad? Entonces Pablo está escribiendo una carta, pone su nombre. ¿Cómo se llama? Se llama Pablo. ¿Y qué es él? Él es apóstol. Ahora, él es apóstol. Ahora, ¿qué es apóstol? Bueno, lo hemos mencionado en algunas ocasiones un poquito rápido. Es uno de los 5 ministerios del Espíritu Santo. Recordemos que está el pastor, profeta, maestro, el evangelista y el apóstol. Pastor, evangelista, maestro, profeta y el apóstol. De esos 5 ministerios, hay uno que va a la cabeza. Después hablaremos de los otros. Ese es el ministerio apostólico del apóstol.
el apóstol. El apóstol es alguien que va al frente, va adelante de todos esos ministerios y es el que va, hermanos, en la cabecera rompiendo brecha, hermanos, para que los otros ministerios de atrás puedan entrar en funcionamiento. Si no hay, hermano, un apóstol al frente, los otros ministerios andan un poquito desubicados. Hoy en día hay quienes tienen un ministerio de pastorado y también tienen un poquito de apóstol, tiene un poquito de evangelismo y como que se mezcla un poquito, pero hay quienes tienen el ministerio en sí, solamente ese ministerio. Y Pablo, ¿verdad? Pablo tiene el ministerio de apóstol. Es un ministerio, hermano, que él va abriendo brecha, va a un lugar, predica, establece la iglesia, hermano, establece a los pastores, establece a los evangelistas, establece a los profetas, a los maestros, y luego él se va a otro lugar a establecer y a fundar iglesias y a poner todos los ministerios. Ya los pastores establecen a los ancianos y, como dijo la hermana, establecen a las diaconisas, a los diáconos, establecen cualquier otro privilegio ahí adicional, hermano, para reforzar la iglesia, y ahí se está constituyendo ya toda la iglesia en completo. Ahora, Pablo dice, yo soy apóstol y yo tengo un evangelio. Ahora, el evangelio que yo tengo, obviamente, ¿verdad?, no nació de mí, lo recibí. Ahora, ¿de quién fue que recibió Pablo la enseñanza del evangelio de Jesucristo? ¿De quién fue? ¿De quién lo recibió? ¿Cómo lo recibió? Lo recibió por revelación. Ahí está. Hay personas que son enseñadas y establecidas por los hombres. Yo te voy a enseñar a ti para que seas un maestro de la palabra de Dios. Yo te voy a enseñar a ti para que seas un ministro. Para que yo te voy a establecer a ti. Fíjese cómo mire cómo trabaja el ministerio de los hombres. Yo te voy a constituir a ti por pastor. Y el día que nos peleemos, yo te corto y cancelo ese pastorado que te di. Amén. No dicen amén. Pero en la vida real así funciona. Entonces, ¿quieres tú tener el pastorado? Te conviene estar, ¿verdad?, bien conmigo. Y el día que tú ya no estás bien conmigo, tienes que saberlo de antemano. Yo corto ese hilo y ya no eres pastor para mí. ¿Podrás hacerlo para otro? Para mí no. En los hombres es así. Ahora, cuando tú recibes el ministerio por revelación, te diga yo o te diga sí o te diga no, eso no tiene nada que ver. Ahí es el Señor quien te tiene a ti en ese ministerio. Ahora, Pablo está diciendo, cuando yo recibí el evangelio, ¿cómo fue que lo recibió Pablo? ¿Cómo fue que Pablo recibió, hermano, el evangelio? Bueno, Pablo recibió el evangelio de Jesucristo por revelación. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo fue eso? Y le andaba persiguiendo a la iglesia, y ahí lo dicen, no lo leímos, pero ahí está. Y entonces, una voz del cielo, ¿qué más hubo? Quedó ciego, ¿qué más hubo? Era Jesús quien estaba ahí y él quedó ciego por el resplandor que vio. Pero ¿qué más hubo ahí? No hubo visión en ese momento porque él no vio, quedó ciego, pero sí escuchó la voz. ¿Qué más hubo ahí? ¿Qué más hubo ahí? Pues ya vamos a llegar ahí. Antes de eso, ¿qué pasó? Quedó ciego, vio el resplandor, escuchó la voz. Falta una cosa.
Sí, antes de eso. Juan, no me lo mencione, no estaba por ahí. Antes de eso, falta una cosa. Quedó ciego, vio el resplandor, escuchó la voz. Aparte de eso, hay algo ahí que está haciendo falta. Quizás no sea importante, pero es parte de lo que ocurrió en ese momento. Y siempre que Pablo relata, dice eso. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor lo tiró del caballo. Gracias. Ahí estaba. Lo tiró del caballo. Lo empujó. Lo tiró al suelo. Y cayó en el suelo. El resplandor y la voz. Y en ese momento Pablo empieza a tener experiencias sobrenaturales y allí le dice el Señor qué es lo que, obviamente, verdad, Pablo se fue a una casa y mandó, ¿a quién mandó el Señor allá? No, Cornelio es aquel que recibió. No. Mandó a alguien que fuera a orar por él para que recibiera la vista, recibiera ¿qué más? El Espíritu, fuera bautizado por el Espíritu Santo y le da la comisión. ¿Cuál es la comisión que el Señor le da por revelación a Pablo? De que predicara el Evangelio de Jesucristo a los gentiles completo. Ahí está el paquete completo. Entonces, no hubo intervención del hombre. No hubo, hermano, aquí les presento al hermano Pablo, vamos a orar por él, lo vamos a ungir con aceite y a partir de ahora queda asociado a nuestra iglesia. No hubo nada de eso. Fue por revelación que lo recibió. Ahora, él recibió muchas revelaciones y cuenta de esas, pero un día vamos a hablar de esas revelaciones. Aquí Pablo está discutiendo con la iglesia, ¿qué cosa? De que por qué ellos cambiaron el evangelio que Pablo les enseñó. Entonces, oiga, yo le puedo enseñar a usted algo de la palabra de Dios. Y viene usted y la desecha y aprende otra cosa. Entonces vengo yo y lo encuentro en la calle y le digo, ¿y usted por qué cambió la enseñanza? Y usted tendrá sus motivos. Es que fíjese que aquí pagan mejor. Aquí la cosa está más alegre que allá. Aquí yo veo otra cara diferente a la de allá. Entonces vengo yo y le discuto. Pero si lo que yo le enseñé fue una enseñanza que yo la recibí por revelación. Yo la recibí por revelación. ¿Y cómo es que usted ahora se da el lujo de cambiarla y decir que eso ya no sirve? Bueno, Pablo está diciendo, yo recibí el evangelio no de hombres. Yo aquí, ¿quién me enseñó? Dice Pablo. ¿Me enseñó Pedro? La hermana mencionaba, ¿me enseñó Juan? ¿Me enseñaron los apóstoles? Nadie me enseñó. Nadie me adoctrinó. Nadie me dijo qué debía de ser las cosas. Nadie me dijo, mira Pablo, nosotros vemos que tú sirves para esto, pues te vamos a poner aquí para que sirvas al Señor. Nadie me dijo eso, dijo Pablo. A mí el Señor me dijo qué es lo que tenía que hacer y a mí el Señor me dijo qué es lo que yo tenía que enseñar. Entonces, hermano, ¿cómo es que Pablo tiene ese fundamento? Lo tiene por revelación. Tengo mi ministerio por revelación. Tengo mis enseñanzas por revelación. Tengo mi trabajo por revelación. Entonces, Pablo está seguro, hermano. Está seguro. ¿Por qué? Porque a él no le importa lo que los hombres, los demás apóstoles, los hermanos, los demás pastores, las demás iglesias, a él no le importa lo que la gente le vaya a decir a él. A él lo que le importa es que lo que ha aprendido y hace y cree es porque vino por revelación del Señor hacia él. Y eso es lo que él está haciendo. Entonces Pablo está diciendo, lo que yo les enseñé a ustedes es por revelación. Ahora, hermano, yo creo que nosotros podemos decir, cuando uno tiene una revelación, ¿verdad? Y le voy a decir algo nuevo. No voy a tardar mucho, pero le voy a decir algo nuevo este día.
podemos nosotros decir que hay reglas para poder tener una revelación. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, usted puede tener una revelación, incluso del mismo diablo. ¿Cómo es eso? Bueno, veamos a Balaam. ¿Se acuerda de aquel hombre que quiso maldecir al pueblo de Dios en los tiempos de Moisés? La Biblia dice que Balaam, antes de estar así, ¿qué era? Ya lo hemos mencionado hace tiempo atrás, era un profeta de Dios. ¿Y cómo es que ahora se estaba del otro lado? Es porque la iniquidad de él lo torció. ¿Se acuerdan de Satanás? La misma iniquidad de él lo torció. Entonces Balaam tenía dos revelaciones. Andaba con la revelación del maligno y también el Espíritu Santo le podía revelar a él las cosas correctas de Dios. Cuando él quiso maldecir a Israel, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios entraba e impedía la maldición, y en vez de salir maldición por su boca, salía bendición. Y el rey que le estaba ahí, ¿verdad?, dando una bendición material, se enojaba y le decía: te he traído para que lo maldiga, y resulta que me lo estás bendiciendo. Y Balaam dice: bueno, puedo, quiero maldecirlo, y cuando voy a dar una palabra, viene el Espíritu de Dios y lo torna en bendición. Y Balaam no podía. Ahora, hermanos, Pablo está poniendo una regla, y la regla es la siguiente: usted recibe una revelación de Dios. Aquí está la primera regla. Apunte, y si no la apunta, que no se lo olvide. Y si se lo olvida, vuélvalo a leer en Gálatas, que ahí está. La primera regla, revelación de que eso es de Dios, es de que es conforme a la palabra de Dios. Esa es la primera regla. Usted recibió, hermano, dice que yo recibí. A ver, traiga esa revelación. Vamos a ver, deme ese chip, lo vamos a meter aquí en la palabra de Dios, a ver si es aprobada esa revelación. Entonces, si usted ve la lucecita verde, aprobado, sí, esa es revelación de Dios. Esos son, hermano, las reglas o los fundamentos que Pablo está diciendo. En primer lugar, toda revelación que usted dice que es de Dios, tiene que ser sometida a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo aprueba, entonces está bien, no hay problema. ¿Cuál es la revelación, hermano, que Pablo está asegurando de que lo que él recibió viene de Dios? Bueno, hay una regla. Número 1, de que hay un solo evangelio. No 2, ni 3, ni 4. 1. En los hombres hay varios, pero en el Señor hay un solo evangelio. Y esa regla dice: aunque venga un ángel, aunque venga un ministro, aunque venga cualquiera de nosotros, y aunque venga sea quien sea de los cielos, y con alas o sin alas, sea quien sea, pero si trae otro evangelio conforme al que está aquí, sea, ¿qué dice Pablo? Maldito. No es aceptable. No es aceptable. Hay una sola palabra de Dios, y esa palabra es la que va a aprobar cualquier revelación que cualquier persona diga: he recibido esto de parte de Dios. Entonces, hermano, ahí nosotros leíamos verso número 8, dice que si a uno de vosotros, un ángel del cielo, anunciara otro evangelio, sea anatema. Hermano, nadie puede predicar otro evangelio diferente. Ahora, diría yo, regla número 2. Cuando hay una revelación de Dios, hermanos, esa revelación trae un propósito, no de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios. Cuando hay una revelación, hermano, eso es una regla. No es para buscar favores de los hombres, es para glorificar
y a agradar el nombre del Señor. Sigamos leyendo, verso número 11. Ahí Pablo da a conocer que él no recibió esa revelación de los hombres, sino la recibió del Señor. Ya en el verso número 20 Pablo confirma de lo que él ha recibido, ¿verdad? Es verdad según el Señor. Ahora, hermanos, ¿en qué nos va a servir esto a nosotros? ¿En qué nos puede servir esto a nosotros? Y termino. ¿En qué nos puede servir esto a nosotros? ¿En qué nos puede servir esto a nosotros? Bueno, en que no seamos engañados, muy bien. ¿En qué nos puede servir esto a nosotros? Usted va a estar rodeado en cualquier lugar que usted se encuentre de ambientes dudosos, de ambientes inconfiables. ¿Y cuál va a ser la manera en que usted se sienta confiable, seguro en medio de una situación así? La única manera es de que usted tenga revelación de parte del Señor. Ante la ausencia, acuérdese lo que le dije la vez pasada, ante la ausencia de la revelación de Dios en su vida, usted tiene que buscar un sustituto aquí en la tierra. Y cuando usted busca sustitutos aquí en la tierra, corre el peligro de que usted sea engañado. Y cuando la persona es engañada, ¿a quién le echa la culpa? ¿A los pastores? ¿A los profetas? ¿A los ministros? ¿A los hermanos? ¿A las iglesias? Y al final no quieren saber de nadie de esos. Pues para evitar caer en ese error, es mejor que la revelación usted la reciba de parte del Señor. Busque la revelación de Dios. Busque la revelación de Dios para que el Señor le diga a usted qué es lo que tiene que hacer. Para que el Señor le explique a usted por qué está pasando eso. Para que el Señor le diga a usted exactamente qué es lo que viene, qué es lo que ha quedado. Hermano, toda esa información viene por revelación. ¿Y quién es el que trae la revelación? La trae el Espíritu Santo de Dios. Acordémonos que el Espíritu Santo de Dios es el que conoce la intimidad del Padre. Y el Espíritu Santo, oye lo que el Padre habla y trae esa información y la revela. Por eso es que dice que el Señor, la revelación es para los hijos de Dios. Amén. ¿En qué otra cosa nos puede servir a nosotros la revelación? Una cosa más y nos vamos. ¿En qué otra cosa nos puede servir a nosotros la revelación? Bueno, diría yo que nos puede servir para que nosotros estemos seguros y no dudar en lo que nosotros hacemos, en nuestra propia vida espiritual. ¿Usted quiere afianzarse más al Señor? Hermano, esa revelación que viene a usted le va a dar ese empujón que usted necesita. Amén. ¿Qué otra cosa más nos pudiera servir, hermanos, la revelación? Cuando le vengan a decir, bueno, y tú no eres hermano, tú ni te has convertido. ¿Qué le va a decir usted? Ah, ni vos tampoco le va a decir. No, no me ponga a pelear. No me ponga a pelear. ¿Qué le va a decir usted? Bueno, a mí el que me lavó, el que me perdonó, el que me justificó, el que me redimió, el que me transformó, es el Señor. Y es Él el que lo ha hecho en mi vida. Él vino a mí, me llenó, me salvó, me limpió. Es una experiencia
Y Pablo está diciendo, yo el Evangelio lo recibí por revelación. ¿Por qué? Porque el Señor vino a mi vida, me transformó, bueno, me botó del caballo, vi la gran luz, quedé ciego. Después el Señor mandó a alguien para que orara por mí, fui lleno del Espíritu Santo, recibí la vista y el Señor me habló y me dijo que fuera a predicar a los gentiles. Hermano, todo eso ¿lo recibió qué? Lo recibió Pablo por revelación. Ahora, usted está en los caminos del Señor porque para agradar a los hombres, usted está en los caminos del Señor para agradar al Señor, no a los hombres. Y esa es nuestra confianza, hermano, que lo que nosotros tenemos es porque lo hemos recibido del Señor. Siempre va a aparecer alguien que le va a decir, usted no tiene que predicar, no, usted no tiene que cantar, no, usted no tiene que andar cacando, no, usted no tiene que... Siempre va a haber algún hermanito que le va a decir eso. Pues dele con el Gálatas así, para que aprenda y dígale, aquí yo estoy por revelación y sigo adelante por la revelación y estoy esperando que suene la trompeta por revelación. ¿Ven? Así que, hermanos, el tener la revelación, como Pablo decía, hermanos, es algo muy vital. Bien, vamos a orar entonces, hermanos. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar reunidos para poder adorar y buscar tu rostro, Señor, poder aprender de ti. Gracias, Señor amado, por la palabra revelada que tú nos entregas, nos regalas, Señor amado, y que nosotros podemos confirmar, Señor amado, que todo va conforme a tu palabra, conforme a las reglas, Señor amado, de la revelación que hay en tu palabra, y que nosotros nos mantenemos siempre en la voluntad tuya, Señor amado, agradándote a ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate y permite, Señor amado, que tu palabra sea siempre el fundamento, Señor, de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén.